¿Por qué se llama la mirada de la Iglesia más allá de lo jurídico? Fundamentalmente porque, tal como escuchábamos en la exposición anterior, esta crisis se ha concentrado en un aspecto jurídico, pero no es lo fundamental. Y entonces, incluso para enfrentar el aspecto jurídico eclesial, hemos tenido que trabajar muy interdisciplinariamente. Y eso es un poco lo que quisiera incorporar a través de distintos aspectos que quiero mencionar. Lo primero es el marco dentro de lo que nos encontramos. No pretendo acá hacer un itinerario de cómo se hace lo jurídico en la Iglesia, pero sí dar un marco respecto de eso. Y lo primero que hay que decir es que la respuesta de la Iglesia a nivel universal en cuanto a la crisis se concentra en tres aspectos. La recepción de denuncias, por cierto, y recepción de denuncias que cada vez más tenemos conciencia que debe ser un servicio de escucha y acogida más que una denuncia formal. Y ese ha sido un aprendizaje importante. Luego, el segundo ámbito de respuesta de la Iglesia a nivel universal se refiere a la prevención, cosa de que se eviten, se detecten y se reparen en aquellas situaciones en donde se produzcan abusos sexuales en contexto eclesial. Y lo tercero es el acompañamiento a las víctimas, en los que el Consejo de Prevención no tiene una intervención directa, sino que orienta en todas esas políticas, digamos, o cómo se debiera de realizar aquello. Ahora, en relación a lo canónico, o en relación a lo jurídico propio de la Iglesia, en el fondo, ya puede existir incluso la pregunta de por qué la Iglesia tiene esta regulación si otras comunidades cristianas no la tienen, otras confesiones religiosas no la tienen, otras sí la tienen, y por qué no se deja todo esto al Estado, por ejemplo, o cuáles van a ser las particularidades con que la Iglesia va a mirar jurídicamente estos casos. Quizás acá lo que más interesa es que el ordenamiento de la Iglesia Católica se suma al ordenamiento estatal. O sea, las personas que son católicos están obligados al ordenamiento estatal, pero también están obligados a otro ordenamiento que es el de la Iglesia Católica. Por lo tanto, algo que puede ser un delito a nivel estatal también puede ser un delito a nivel canónico. Lo expresamos de distinta manera y las sanciones son distintas. La Iglesia no tiene cárceles, pero sí tiene facultades para prohibir algo que el Estado no puede, que por ejemplo es el ejercicio del ministerio sacerdotal. Y entonces se necesitan ambas justicias para poder enfrentar estos delitos. Otra de las particularidades que hemos tenido que asumir en este tiempo es que la gravedad de los delitos es de tal naturaleza que se tienen que ser conocidos por la Congregación para la Doctrina de la Fe, tienen que llegar a la Santa Sede. En los casos de menores de edad, por cierto, en los casos de pornografía infantil, en los casos también donde hay abusos durante la confesión o con pretexto de la confesión respecto al propio clérigo, esos casos no pueden no llegar a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego también tenemos que la prescripción en el caso eclesial también ha tenido una evolución distinta. El Estado, nuestro Estado recién ha declarado la imprescriptibilidad de los delitos, pero la Iglesia ya tiene hace años la disposición de que la prescripción es de 20 años, pero además, si hay razones como para poder seguir investigando, investiga igualmente, levanta esa prescripción, por lo tanto, tenemos las posibilidades de investigar todo lo que llegue respecto de estos delitos que tienen que seguir hacia arriba, digamos. Los medios de prueba son los mismos también. O sea, existen las declaraciones de las partes, las declaraciones de los testigos, los peritajes, presentación de documentos, cartas, por ejemplo, fotos que puedan haber habido, e incluso la posibilidad de la inspección del lugar por quien realiza el proceso. Y en esto, de repente nos encontramos con dificultades al interior de la Iglesia, pero también socialmente, en la comprensión entonces de cuál es el sentido del ordenamiento de cada uno y por qué tienen que intervenir ambos. En cuanto al sentido del ordenamiento, el ordenamiento canónico, que como les digo, una persona normalmente pasa, entre comillas, por el civil, o sea, es ciudadano de un Estado antes de ser bautizado por la Iglesia Católica, tiene dos ordenamientos ante los cuales responde. Y el ordenamiento canónico tiene la finalidad de que sea un instrumento también para que esa persona no se acerque a Dios a través del ordenamiento, pero el ordenamiento conduzca a que todo se facilite
para que esa persona también pueda acercarse a Dios, pueda vivir en comunidad, se respete su dignidad. Y es un tipo de ordenamiento además que obliga en conciencia. Por lo tanto, y esta es parte de las dificultades, lo que sucedió, los delitos que sucedieron, ciertamente no debieron de haber sucedido, pero también sepamos que las sanciones que son acatadas por los miembros que han sido sancionados son acatadas en conciencia. Nosotros no tenemos una policía que pueda estar como en la puerta de la habitación de esa persona para que no salga. Por lo tanto, es un esfuerzo enorme el poder también supervigilar todos esos aspectos. En cuanto a cifras, primero yo creo que es sano conocer que el Consejo Nacional de Prevención no tenía facultades para conocer de la recepción de denuncias. De hecho, fue lo primero que preguntamos cuando se formó y nos dijeron al tiro, no, ustedes encárguense de acompañamiento de víctimas, de las políticas para acompañamiento de víctimas y del aspecto de la prevención, y nos hemos dedicado, y Pilar contará muchísimo todo lo que es la formación. Pero a raíz de la crisis, y fue cada vez más una necesidad, es muy difícil hacer prevención si no se sabe cuál es la realidad de las denuncias. Y a partir de la Comisión Scicluna, que funcionó entre junio del 2018 y diciembre del 2019, en el fondo se inició con un camino de un servicio de escucha. ¿Y por qué hablamos tanto de un servicio de escucha? Porque en el fondo, de las 113 causas que llegaron en ese periodo, 46 fueron relativas a abuso de menores de edad, 19 fueron en casos de abusos de mayores de edad, otros casos, abusos de poder, de conciencia, de dinero, fueron 48 casos. Luego el Consejo ha tenido el reconocimiento de poder también servir como un órgano que recibe las denuncias, y en lo que va del año, o sea, nosotros empezamos en enero de este año a recibir denuncias formalmente el Departamento de Prevención que dirige Pilar. Desde enero a septiembre hemos recibido 24 denuncias relativas a menores de edad, 13 denuncias relativas a mayores de edad, 19 casos que son abusos de poder, de conciencia o económico, sin que ahí sea importante la distinción entre mayores de edad. Es decir, desde junio del 2018 a septiembre del 2019, sumando la Comisión Scicluna con la recepción de denuncias que llevamos ahora, han ingresado 169 o han acudido 169 personas a ser escuchadas por la Iglesia. Y esto me parece que es la parte más importante en ámbito canónico o en el ámbito jurídico, de cómo no es lo exclusivo de lo jurídico, porque en algunas ocasiones se ha dicho que la Iglesia es como, sobre todo cuando se produjo el pacto con Fiscalía Nacional, era como que los narcotraficantes estuvieran haciéndose cargo de esto y que no tenían la competencia para hacerlo. Yo en eso quisiera ser súper clara. A los narcotraficantes no llegan víctimas. Quienes más han captado que los casos tienen que ser conocidos tanto por el Estado como por la Iglesia son las víctimas. Porque saben perfectamente que una persona puede ir a la cárcel, pero si no está sancionada por la Iglesia podría celebrar misa en esa cárcel. Entonces nos interesa el llegar con los dos aspectos, y tenemos la tranquilidad de que la gente sigue creyendo y sigue acercándose con dolor, con frustración, con mucha rabia y con mucha indignación, y que además es totalmente legítima que sea así. Pero es una rabia que puede movilizar, porque en el fondo nosotros damos seguimiento. Nosotros no podemos realizar los procesos, pero podemos dar seguimiento a esos procesos y podemos estar permanentemente consultando sobre el estado de los mismos. Han habido también, en este sentido, como un elevamiento de los estándares en cuanto a que ya no se espera solo que los clérigos no cometan estos delitos. Acuérdense que para la Iglesia son delitos en relación a los clérigos, es decir, diáconos, presbíteros y obispos, sino que también se espera que aquellos laicos que tienen un oficio dentro de la Iglesia, el profesor de religión, por ejemplo, el encargado de pastoral, el que colabora en una parroquia, tampoco ellos cometan estas conductas, que normalmente el derecho canónico ha dicho eso le toca al Estado. Yo me preocupo de quienes actúan a nombre de la Iglesia. Y eso también ha sido importante tomar conciencia y saber entonces que no solo los laicos tenemos una función como terceros, sino que fundamentalmente también tenemos una función de respetar y de no transgredir los límites de intimidad
con las demás personas. En todo esto, en esta recepción de denuncias y en esta, como servicios de escucha, se hizo también, y por petición de las víctimas en ocasiones, la necesidad de un flujo de colaboración con la Fiscalía. Y esto exige, por si acaso, una serie de adecuaciones. Exige, por ejemplo, tener formularios que trabajamos juntos con los de Fiscalía Nacional, en los que se da un consentimiento informado, en los que se explica cuál es el proceso que viene, cosa de que también se tengan claras cuáles son las expectativas respecto de lo que viene. Y también, fundamentalmente, el que aquellos casos que son obligatorios, la Iglesia tiene que efectivamente denunciarlos. Los casos que son obligatorios de denuncia, porque es la ley chilena, digamos, son aquellos que ocurren en recintos particulares y hay personas obligadas a denunciar. Es decir, el director de un colegio, puede serlo también un profesor, el director de un hospital, tienen que denunciar dentro de las 24 horas los delitos de los que tomen conocimiento, también los funcionarios públicos, por cierto. En eso no hay ninguna duda de que hay que denunciar y se supone que la práctica ha sido esa. Hay un segundo ámbito de delitos o de hechos que constituyen delitos, que en el fondo se dijo, si la persona quiere ser contactada con Fiscalía, nosotros facilitamos. Y entonces llamábamos a Fiscalía Nacional se ponía en contacto con la Fiscalía respectiva y desde la Fiscalía respectiva llamaban a la víctima y la víctima acudía ante una persona especializada un día que la acomodaba en la Fiscalía que correspondía, sin ir con el comprahuevos, digamos, sin tener que estar buscando en distintas partes. Y había una tercera hipótesis de personas que no querían que se supiera de sus nombres. Yo he pensado reiteradamente en las víctimas del padre Poblete que no querían que sus nombres supieran. Yo, por si acaso, que estimo cualquier cantidad y trabajo que ha hecho la prensa en denunciar estos delitos, por otro lado, es inevitable pensar que desde que se supo el primer informe, ese resumen ejecutivo al que todos tuvimos acceso, inevitable pensar que aquellas personas que eran sabidas, que eran amigas del padre Poblete, en el fondo iban a ser interrogadas por sus familias. O sea, la privacidad ya se acabó ahí. Porque obvio que uno empieza a preguntar si fue o no abusada, qué tipo de relación tenía y demás. Que después entonces no hayamos podido cautelar esa confidencialidad da pena, porque justamente el tercer punto de colaboración con el Estado era que nosotros íbamos a decir, y pretendemos seguir haciéndolo, de personas que no quieren dar a conocer sus nombres, sí íbamos a relatar quién sería el eventual autor, la época de comisión, cosa que Fiscalía también pudiera investigar y se pudieran dar las mismas sanciones, o las sanciones cada uno en su ámbito, pero se pudieran investigar por ambos lados. Esto era un ir más allá de la norma también, porque en el fondo, así como hemos aprendido que los autores no solamente son los clérigos, sino que también hay otros autores que tienen que interesar, o sea, que por lo menos no tendrían que tener ese trabajo en la Iglesia si es que son investigados después, nos hacíamos cargo de las personas vulnerables, que es un concepto que el Papa también acuña en el último documento pontificio, y que en Chile estaba también previsto en el convenio. Se usa en la ley de discapacidad aquellas personas que aún temporalmente tengan alguna privación física o emocional. Y es una forma de ir acercándonos, por ejemplo, a las situaciones que ocurren con mayores de edad, pero en seminarios, en casas de formación, en la dirección espiritual, que son ámbitos que todavía no se logran como plenamente asumir en lo jurídico. En ese sentido, el cómo andamos por casa en el fondo y cómo ha ido resultando todo esto, por un lado ha sido el concentrarse en que más que una recepción de denuncias, que yo diría que fue un problema, sobre todo hasta que estalla la crisis del 2010, en el sentido de que la persona que iba a tratar de hacerse oír en la Iglesia se le exigía una denuncia formal que no tenía por qué exigirse. También ha sido el decir, bueno, para ese acogimiento inicial, para esa escucha inicial, no basta solo un formulario, ni basta solo el conocimiento jurídico, sino que hay que adquirir habilidades también para poder hacer que la persona se sienta lo suficientemente acogida y que pueda dar su relato. Y que no sienta entonces que cada vez que va a ir a la Iglesia
va a volver a sentirse victimizada por tener que contar ante distintas personas distintos hechos. Ese aprendizaje, en el fondo, ha implicado también el tratar de ir entendiendo, comprendiendo mejor que el abuso sexual muchas veces está vinculado, digamos, hay una asimetría de poder y por lo tanto normalmente está asociado al abuso de poder. Hay otros casos que se perciben como exclusivamente abuso de poder y son más complejos, yo quiero ser súper honesta en eso, son más complejos porque no existe todavía en la Iglesia una descripción específica de en qué consiste eso. Hay un delito, el 1389, parágrafo segundo, en el que habla del abuso de ministerio, pero en qué consiste eso es más complejo. Y sobre todo, es complejo también lo que se refiere al abuso de conciencia, porque es parte de donde uno transmite su fuero interno y entonces son distinguir en el fondo en cuándo hubo abuso, si hubo abuso en la pregunta por una vocación, hubo abuso en la decisión por esa vocación, lo que mencionaba antes el doctor Caponi sobre cuándo se cooptan las conciencias y uno puede ver ya mucho más claramente de personas que no pueden decidir sin que decida el otro, o sea, cómo se infantiliza la conciencia de alguien porque otro asume eso. Todo eso son desafíos jurídicos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Consejo Nacional en este sentido? Dos cosas que son parte de lo mío, la Pilar después va a hablar de otras cosas, pero una es la capacitación en materia jurídica. Gran parte del Consejo de Prevención de Valparaíso participó en enero, en enero de este año, en el curso de capacitación en investigación previa. Ahora, el próximo enero y marzo probablemente tengamos algunos días sobre capacitación en procesos canónicos y en julio en materia de recursos y de reparación. Esa capacitación es un aporte en el fondo para que puedan haber personas que tengan las especialidades necesarias para contribuir en esta parte, que ciertamente no es la más relevante, pero es la parte donde ha aparecido en el fondo la crisis y a la que hay que responder, y hay que responder lo mejor posible. Y lo segundo, que considero que es como una buena noticia, es que desde la Conferencia Episcopal y con el Centro de Derecho y Religión de la Católica se está haciendo un estudio sobre las dinámicas relacionales en relación al abuso sexual en contexto eclesial en Chile, que fundamentalmente es conocer para prevenir. Este estudio tiene dos partes fundamentales, una que es cuantitativa, queremos saber qué pasó. Yo personalmente no sé cuántos casos han habido y por lo tanto estamos haciendo una depuración cuantitativa y estamos estudiando aspectos respecto de la formación del sacerdote, respecto de la cantidad de víctimas, por ejemplo, o sea, como para identificar y poder transparentar todo eso. Y lo segundo es que estamos haciendo entrevistas a especialistas y a víctimas para también conocer cómo es esa manipulación en lo micro, ya no desde que la institución tenga que hacer tal o cual cosa. Hay otros estudios que se están preocupando de eso. Nosotros queremos saber las estrategias de manipulación para poder elaborar los mejores modelos de prevención que vamos a tener acá. Y en ese sentido, como parte de esta mirada desde lo jurídico, pero no exclusivamente de lo jurídico, el Consejo de Prevención no es el órgano encargado de restaurar la confianza ni la credibilidad en la Iglesia. Nosotros tenemos el encargo de hacer institucionalmente las cosas bien. Y eso implica asumir la crisis en el sentido de que los procesos se hagan, vayan adelante, terminen, supervisemos y nos encarguemos también de proponer qué tipo de reparación puede haber. Y en eso fundamentalmente estamos involucrados terceros, pero la idea es que se involucren todos los terceros posibles. Creo que cada vez que aparece un caso, uno vuelve a revivir que esto era un horror impensable, que uno no se imaginó y que a veces uno estuvo cerca de los abusadores o cerca de las víctimas y no pudo hablar a tiempo. El transparentar estas cosas, tanto a nivel jurídico como en estrategias de manipulación, creemos que puede contribuir a sanear la situación que tenemos como Iglesia. Eso sí. Muchas gracias.